Hagamos oración invocando a aquel que inspiró la palabra de Dios, que nos llega a nosotros por la Escritura y por la tradición de la Iglesia, al Espíritu Santo. Que Él derrame esta gracia que nos permita descubrir el misterio que se esconde detrás de la palabra puesta por escrito. Que Él sea el que alegre nuestro corazón mientras la vamos escuchando por el camino, como le aconteció a los discípulos de Maús. Que Él sea también el que nos ponga en comunión, los que escuchan, los escuchantes de la palabra de Dios, se ponen en camino, crean comunidad, se abren a la edificación de una iglesia viva. Que sea este Espíritu el que nos revele el querer del Padre, el querer del Hijo, el querer de una iglesia viva al servicio de todos, dando paz, dando perdón, siendo misericordia. Y qué bueno en ese sentido que este domingo, haciendo como un corte en lo que sería el tiempo ordinario, coincide con la fiesta de los apóstoles Pedro y Pablo. Por ello, el texto bíblico no será el del texto de Lucas, que estamos siguiendo en este ciclo, sino tomado del Evangelio de Mateo. Vamos a anotarlo. Mateo, capítulo 16, versículos 13 al 19, que está centrado en la figura de Pedro. Les invito a que lo escuchemos con pausa, dejando que cada palabra suscite en nosotros un deseo de conocerla mejor. Dice el texto: Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías, o uno de los profetas. Entonces Jesús les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque ningún hombre mortal te reveló esto, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra construiré mi iglesia, y los poderes de la vida no la vencerán. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Una palabra hermosa para esta celebración dominical, recordando a Pedro y a Pablo. Nos fijaremos por el texto más en la figura de Pedro. Y el liturgo nos regala el prescripto que dice: tú eres Pedro, y yo te daré las llaves del reino de los cielos. Son como las dos frases que van a marcar el ritmo de la reflexión dominical. Y como cada semana intento tomar una frase, aunque sea larga, que comprima de alguna manera el sentir del texto
creo que podríamos decirlo así, una fiesta que me confirma en quién creo. ¿Cuál es la esperanza que orienta mi vida? Que influye y configura mi vida de amor. Me confirma que viviré siendo perdonado, porque veo y acepto a Jesús como Mesías e Hijo de Dios. Si quisiera enmarcarlo dentro de las tres virtudes: la fe, la esperanza, el amor. Y sobre esta otra dimensión, el perdón. Vivir perdonado. Vivir siendo perdonado por el Dios vivo, el Dios viviente, aceptando a Jesús como Mesías e Hijo de Dios. Acerquémonos a algunos aspectos de este texto. Simón, en nombre del grupo, confiesa la dignidad mesiánica de Jesús. Es el Cristo. Es el Mesías. ¿En quién y por quién actúa Dios, el Dios vivo? Y esta expresión cobra importancia como una fórmula de fe. Podríamos decir como una confesión de fe, pero habría que ser un poquito cuidadosos. Está en función de hacer conocer o de dar a conocer al Dios verdadero que actúa en la historia. Y que Jesús felicita a Simón por su respuesta, lo dice el versículo 17. Y le confiere además una garantía que es bienaventuranza y es responsabilidad, es compromiso. Ser piedra de cimiento para la comunidad que, como él, como Pedro, Simón en este caso, profese a Jesús como Mesías e Hijo de Dios. Por eso, un versículo después se da un cambio de nombre. Ya no es Simón, hijo de Jonás, es tú eres Pedro, roca, Kefas. Tú eres roca. Y esto nos pone delante del nuevo encargo que recibe. Pedro, en esta nueva configuración, en esta nueva alianza, es roca sobre la que descansa la nueva comunidad mesiánica. Y hay que decirlo así, porque son los seguidores del Mesías, del Cristo, del Hijo de Dios. Y nos da una garantía de que podemos caminar seguros. Bajo esta roca firme no habrá nada que nos haga temblar. Ciertamente podemos temblar. Una roca también se puede mover, pero será firme. Bueno, el texto tiene pocos versículos, pero nos van mostrando de qué se trata. En el versículo 14, Jesús quiere saber las opiniones del pueblo sobre su persona. Ya dieron varios, no nos interesan hoy estas definiciones. En el versículo 16, Jesús pregunta a sus discípulos también qué dicen ellos acerca de él, y Pedro confiesa, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Los versículos 17 al 20 nos dan la respuesta solemne de Jesús a Pedro, que es la frase central del texto de este domingo. Los versículos 21-22, Jesús pone en claro el significado del Mesías. Es un texto que no escuchamos hoy, pero que forma parte importante del texto. Pedro reacciona y no acepta. Los versículos 22 y 23 son la respuesta solemne de Jesús a Pedro. De esto y quedándonos en lo que el texto nos quiere concentrar, debido a que se trata del personaje Pedro y del personaje Pablo, podemos descubrir en Pedro un corazón grande. Sí, porque se requiere tenerlo.
el texto nos narra tres grandes personajes, o más, si queremos juntar a Pablo, que no pertenece al texto, pero que pertenece a la fiesta. Se nos presenta a Jesús, un hombre con un gran corazón, que quiere cimentar su comunidad, que quiere dejar bien fundada su iglesia, aquellos que le reconocerán como Mesías e Hijo de Dios. Un corazón generoso de Jesús, abierto a la inmensidad, pero también un corazón grande como el del Padre. Es el Dios vivo, es el Dios del perdón, es el Dios de la solidez, es el Dios de la fe. El corazón de Pedro, que también es generoso. Pedro reconoce, hay que decirlo con alegría, con gozo, se ha dejado tocar por el misterio de Dios, dice el Evangelio de Mateo. Esto no te lo reveló nadie de carne humana, es mi Padre. Y Pedro abre su corazón al Padre, luego tendrá dificultades, pero abre el corazón. Un corazón como el de Pablo, la fiesta de este domingo, también abierto al misterio de Dios en Jesucristo. Un corazón grande de la gente sencilla a la que se le revelan estos misterios. Y es que un corazón grande, podríamos decir que un corazón grande tiene tres características, que son las tres virtudes. Es un corazón que cree, que espera, que ama. Esto es un corazón grande. Eso. Y precisamente se trata de comprender, gracias a la intervención de Jesús y de Pedro, misteriosamente la del Padre, quién es el Dios en quien creo. ¿En quién creo yo? Y para esto tengo que verificar, constatar que este Dios es un Dios vivo. Pero a la vez, constatar qué es lo que espero, hacia dónde voy, cuáles son mis anhelos, cuáles son mis deseos, cuáles son mis aspiraciones. Y a partir de esta concepción del Dios vivo, entonces se me abre un camino. Si Dios es un Dios de vivos, es un Dios que perdona, entonces me comprometo en la vivencia, me comprometo en el perdón, me comprometo en la comunión, en la unidad. Ya mi vida no se puede orientar por la división, ya mi vida no se puede orientar por socavar los cimientos. No, mi vida tiene un estilo determinado. Mi vida está marcada por la esperanza. Mi vida está marcada por una comunidad que ama, y amar es perdonar, como perdonar es amar. Sin embargo, esto que estoy diciendo no se nos quedar allí simplemente como palabras bonitas. No. Cuando yo digo que confirmo, verifico en quién es el que yo creo, y confirmo que creo en Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, eso tiene consecuencias. Unas grandes consecuencias. Porque entonces este creer ya no puede estar determinado por la costumbre, por ejemplo. No, yo no creo por costumbre. Yo, gracias a Dios, aprendí a no creer por costumbre. Y espero que Dios me conserve en esto que me ha dado, no creer por costumbre. No, yo no creo por costumbre. El creyente, el cristiano creyente, no cree por costumbre. Pero tampoco es una fe que se da o brota simplemente de la piedad. No, es otra cosa totalmente distinta. Más aún, yo tampoco creo, y líbrame Dios, podríamos decir, de creer por cultura. Si bien para los que escuchan esto es básicamente gente de América Latina, bueno, para nosotros la fe es cultural. Nacemos en una cultura cristiana, pero no creemos por cultura. No, creemos porque me he encontrado como Pedro delante de una persona a la que reconozco Mesías, Hijo de Dios. Lo que pasa es que a veces
en la vida de fe, vida de iglesia, en la vida de la comunidad que celebra, y cuando digo celebra no es solo la acción litúrgica, sino que celebra el amor, a veces nos quedamos sin esta originalidad de nuestra vida, que es el encuentro personal con Cristo. Yo no puedo decir que Jesús es el Mesías, es el Cristo, es el Hijo de Dios, si no me encuentro personalmente con Él. Si no escucho cómo también dirige hacia mí una palabra que es vocación, que es llamada. Y al igual que Pedro comparte, participa, ser roca, ser piedra, que comparte, participa el perdón, el desatar. Si bien es cierto que Pedro recibe, y si el tiempo nos da, lo vemos, la capacidad para atar y desatar, Pedro tiene que ser consciente de que vio a Jesús básicamente desatando. O sea, los evangelios no nos narran a un Jesús atador. No. Jesús básicamente le da a Pedro el poder de desatar. Ciertamente también tiene el poder de atar. Pero lo que Pedro vio, lo que la iglesia vio en Jesús, fue un hombre que otorgaba el perdón. Esto es importante. Pero para comprender esto, porque uno no puede entender el verbo desatar, sino la experiencia del amor misericordioso del Padre en la entrega de su Hijo. Desatando los lazos que lo vinculan, lo entrega temporalmente a la muerte. Esto es amor. Cuando descubro esto, entonces estoy en condiciones de entender esta otra dimensión y de contagiarme de esta libertad maravillosa del Padre, de esta libertad de Jesús que se entrega para que no sean desatados unos cuantos, para que sean desatados todos. Y a Jesús le interesa atar solo a uno, atar a aquel que, como dirá el Apocalipsis, fue lanzado al abismo, al diablo, al mal, el demonio, el pecado. Es lo que él quiere atar, no quiere atar a la persona. Y en todo caso, si la quisiera atar, la quiere atar al corazón amoroso y misericordioso del Padre. Y esto sí que nos da motivos para seguir a Jesús. Nos da motivos para vivir como hijos, hijas amados del Padre. Sí. Nosotros tendemos, y esta semana, el domingo anterior ha sido precisamente para celebrar el cuerpo y la sangre de Cristo. Y hemos hecho momentos de adoración en las parroquias. Pero a veces podemos caer en el error de adorarlo, no ser capaces aún de convertirlo en el centro de nuestra vida. Y a Pedro le costó. Si miramos el texto más allá del versículo 19 de este capítulo 16, Pedro no logra captar este sentido. ¿Cómo tiene que morir? ¿Cómo tiene que padecer? ¿Cómo tiene que ser entregado? Es que solo cuando lo descubrimos como Señor, entonces el proyecto de Jesús no nos ajeno. No, será parte de nuestro proyecto, pero con una certeza. Se trata del Mesías, se trata del Dios vivo, se trata del Dios que ofrece el perdón, que quiere desatar. Y entonces nos damos cuenta de que vivir en la fe, de vivir en la esperanza y de practicar el amor no es algo que se hace como simples miembros de una religión o de la iglesia. No, se hace porque somos discípulos de Jesús. Nuestra fe en Jesús, en ese sentido, tiene que impregnar seriamente nuestra vida. Porque de lo contrario nos quedaríamos en un conocimiento intelectual, conocimiento teórico, un conocimiento inclusive bíblico del Señor, pero no esta dimensión de irrupción de Jesús en la vida que llama, que pregunta,
que cambia el nombre, que convierte en roca, que da autoridad. Esto. No podemos contentarnos en el cristianismo con saber que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. No, esto es una convicción teológica de la iglesia, claro. Es que este Jesús Mesías tiene que influir, irrumpir, configurar, darle una nuestra vida. No es simplemente la confesión pública de una doctrina, ni siquiera la confesión pública del credo. Mientras no logre encontrarme con esta persona, Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, del Dios vivo, que es el viviente, que interpela mi vida, que da sentido a mi vida, que orienta mi caminar. Mientras no nos encontremos en esto, nuestra confesión de fe se quedará en el vacío y pasará como inicialmente a Pedro. Yo te profeso como Mesías e Hijo de Dios, pero ese tu proyecto de ir a Jerusalén y morir, ese no lo acepto. Eso no. No, es que solamente se puede aceptar esta dimensión cuando yo voy entregándome en el seguimiento, en la escucha de la voz del Padre que me revela como a Simón, ¿quién es este hombre que está delante de mí? Y entonces comienzo a querer seguir sus pasos. Y al seguir sus pasos, me abro también a la dimensión del proyecto maravilloso del Padre. Y comienzo como algo natural a reproducir las acciones, las palabras, los gestos, los sentidos, los significados que le dieron sentido a la vida de Jesús. Comienzo a mirar la fe, la esperanza, el amor, ojos nuevos, verdaderamente nuevos. Y me doy cuenta que el destino doloroso propio, el destino doloroso de la humanidad, no termina allí, ni acabará con la muerte. El destino será la resurrección. Y esto es lo que da sentido. Por eso había dicho en la frase que resume todo, recordémosla otra vez, una fiesta que me confirma en quién creo. ¿Cuál es la esperanza que orienta mi vida, que influye y configura mi vida en el amor? Me confirma que viviré siendo perdonado, porque veo y acepto a Jesús como Mesías e Hijo del Padre. Es una fiesta de la confirmación. En los últimos domingos de Pascua, Trinidad, hemos visto a nuestros obispos celebrando la confirmación por todo lado. Pues bien, esta fiesta que nos coincide con domingo es la fiesta de la confirmación de la fe, de la esperanza y de la caridad. La confirmación de que viviré siendo perdonado. Por eso veo y acepto a Jesús como Mesías e Hijo de Dios. Nada es coincidencia, todo tiene un sentido. Y la liturgia nos enlaza eventos, nos enlaza acciones y nos mira cómo todo se encamina a una plenitud, a una dimensión que a veces no somos capaces de ver. Vemos, porque a veces vivimos la liturgia como una sucesión de textos bíblicos, como una sucesión de eventos litúrgicos, pero no es eso. Es un círculo, es un ciclo, eso llamamos ciclo litúrgico. Bueno, Jesús le dice, tú eres Pedro a Simón, y agrega, esta roca edificaré mi iglesia. Este es un detalle. Tú, roca, mi iglesia. Pedro, en el Evangelio de Mateo, es muy importante. Sobre todo, para Mateo, Pedro tiene una cualidad particular, porque es como el prototipo de discípulo en general. También en cuanto que hace referencia a la figura histórica que desempeña un papel muy particular. Mateo se va a encargar de ir presentando a Pedro y lo hará de una forma muy especial en los capítulos del 13 al 18. Todos relacionados con la fundación de la iglesia.
Por eso es que es tan importante Pedro para Mateo. Y Mateo utiliza aquí dos nombres que son muy concretos. Primero le llama Simón, hijo de Jonás, el hombre concreto con el que se encontró Jesús mientras iba por las calles de Galilea, y al que llamó a Simón, hijo de Jonás. Pero también ahora de repente cambia el nombre, que tiene que ver con una misión concreta. Pedro. El objeto, piedra viene de una palabra aramea que es kefa, que en significa Petros. De ahí viene para español piedra. Y de esta manera, con el cambio de nombre, se le indica a Pedro la tarea, o si quieren mejor todavía, la misión que tiene. Es fundamento. Es aquel sobre el cual se solidifica una gran edificación. Por eso dice Jesús, sobre esta piedra o encima de esta piedra edificaré mi iglesia. Dios va a edificar su iglesia sobre una roca firme. Los que no en lo que se llama la enseñanza de la montaña, Mateo 5, 6, 7, termina precisamente en 7, 24, 25, Jesús con aquella parábola que dice que cuando una casa es construida sobre roca sólida, puede venir la lluvia, la tempestad, todo, y no se derrumbará. Bueno, aquello que posiblemente Simón escuchó y que le dejó inquietudes, una casa sobre roca, ahora le toca que hacerlo en experiencia propia. Le toca que vivirlo en la carne propia. Esa roca firme eres tú. Sobre ti. La roca firme es siempre la palabra de Dios, pero ahora eres tú también. Porque ahora sobre ti, roca firme, voy a edificar mi iglesia. Y Pedro tiene una función intransferible, que es la de ejercer en la iglesia. Él es aquello sobre lo que después se construye lo que sea. Aparece aquí la idea de roca como unidad. Una iglesia que descansa sobre un fundamento sólido. Y Jesús dice y utiliza el verbo edificar, que hace alusión no solo a un templo, sino a una comunidad de seres humanos, a una comunidad de hermanos. Cristo mismo, el Mesías, el ungido, es el que edifica esta comunidad. Él es la cabeza, Él es el centro de este edificio. Y nosotros somos este edificio sobre el que se sostiene todo el árbol. Este verbo edificar, que en griego es oikodomene, tiene una relevancia teológica, porque el que edifica no es el ser humano, es Dios, es Jesús, es la persona que actúa con la autoridad de Dios. No es cualquier edificación, no. El sujeto de la acción no es un constructor humano, pero a veces puede darse que el sujeto de ese verbo sea un constructor humano, y en este caso se considera un colaborador, pero nunca será propietario de la construcción. No, la construcción no tiene dos amos, la construcción tiene uno solo. En el caso de Pedro, a quien Jesús le da la autoridad apostólica, es para la edificación. Pedro no tiene autoridad para destruir la iglesia. Pedro es la piedra sobre la que se edifica, la que Dios edifica, pero no se le da autoridad para destruir. Es triste que en nuestro tiempo veamos tanto cómo se destruye la fe de la iglesia, cómo se destruye a veces la vida parroquial, cómo se destruye la pastoral, desde pastores hasta laicos. Encontramos, seamos sinceros, y no hay que esconder la verdad nos hace libres, dirá el Evangelio de San Juan. O sea, en el versículo 18 de este capítulo 16, se dice que es Dios mismo quien se encarga de edificar la iglesia. Y el único que la puede destruir, pero no tiene autoridad ni poder, es el diablo.
La Iglesia Universal está fundada sobre la autoridad de una roca particular. Ahora, ¿qué ocupa Dios? Dios ocupa personas, primero, que sean servidoras, no que vengan a querer imponerse construyendo monumentos. No, en la iglesia se construye, se edifica preocupándose de la dignidad, preocupándose de la atención, preocupándose de la justicia de los más pequeños. Luego lo dirá Jesús en uno de sus discursos, el discurso que se llama eclesiológico. No, a la iglesia no se viene a buscar posiciones de poder. No, a la iglesia se viene con esta imagen del Dios vivo o viviente, del Dios que perdona o perdonador, del Dios que edifica o edificador. Este es Dios, este es el amor. Por eso no puedo nunca considerar como propio algo, no. Y por eso es que piedra es ser fundamento firme para la iglesia, para que pueda resistir, no contra los seres humanos, para que resista contra los ataques del infierno. Al ser humano no se le opone resistencia, se le opone acogida, atención, comprensión, acompañamiento. Por eso Jesús dirá en el discurso eclesiológico que no hay que permitir ni siquiera que se descarríe una sola oveja, porque es muy probable que si se descarría no la podamos encontrar. Y está hablando del cuidado de los pequeños. En esta construcción Cristo es el arquitecto y el edificio que levanta se llama iglesia. El cimiento estable de esta edificación es Pedro. Pero también este edificio tiene una dimensión, positivamente hablando, moral. ¿Por qué? Porque quiere ser construcción, aquella edificación que sobre roca será como un punto de atracción. Una imagen muy hermosa. Un punto de atracción para que todos los que vean aquella firme edificación quieran venir a formar parte de ella. Porque allí van a descubrir estabilidad. Ahí van a descubrir firmeza. Ahí van a descubrir el misterio de Dios. Ahí van a descubrir la presencia de Mesías, el Hijo de Dios. Ahí van a descubrir la experiencia del perdón. Ahí van a descubrir que se nos promete una comunión. Recientemente estaba en una parada de buses, escuchando el diálogo entre dos personas, una de ellas que ha ido por varios grupos religiosos, entre cristianos y no cristianos, y en ninguno ha encontrado esta solidez, esta firmeza, decía, en ninguno ha encontrado esto que la iglesia me ofrece. Entonces le daba consejo a la otra de que prácticamente no perdiera tiempo buscando por aquí y por allá, no lo vas a encontrar, esto te lo da la iglesia católica, decía. Me gustó mucho el diálogo, ya para no entrar en más detalles, el diálogo que estaba allí. Ahora bien, esta comunidad, Jesús insiste, es mi iglesia. Además de que es un pronombre en singular, es un adjetivo posesivo. Jesús reconoce la iglesia como suya. Él dice, mi iglesia. Como si un hombre dijera, esto me pertenece. Significa que se identifica con ella, que no se avergüenza de ella. Otro elemento importante. Esta expresión, mi iglesia, en labios de Jesús, es maravillosa. ¿Y cuánto nos tiene que sostener? ¿Cuánto nos tiene que animar? Porque la iglesia no es de nosotros. La iglesia no es ser humano, la iglesia es de Cristo. Y es Cristo el que la lleva adelante. Los pastores, buenos y malos, porque hay de todo, como en todo, se van, pasarán. Yo le digo a la gente, tranquilo, que ese párroco se irá. Tranquilo, que es por tiempo limitado. Pero tu pertenencia a la iglesia no es por tiempo limitado. Tu pertenencia a la iglesia es para siempre. Desde el día del bautismo perteneces a ella, vives en ella y morirás en ella. Y en ella estarás en la eternidad de Dios. Qué hermoso que Jesús diga mi iglesia.
Entonces encontramos en ella un llamado a todos a ser discípulos de Jesús. Inclusive, y esto quisiera también decirlo, un llamado a todos los que por algún motivo se han apartado, se han separado, se han alejado o han sido apartados, han sido separados, han sido alejados por algunos que no tienen autoridad, a reconciliarse con la iglesia. Reconcíliate con la iglesia. La iglesia es de Cristo y Cristo quiere a la comunidad reconciliada. No reniegues de la iglesia, porque sería como renegar de la propia madre. Decía San Cipriano, no puede tener a Dios por padre quien no tiene a la iglesia por madre. Pero recordemos una vez más la frase que ha orientado nuestra reflexión de hoy. Una fiesta que me confirma en quién creo. ¿Cuál es la esperanza que orienta mi vida, que influye y configura mi vida en el amor? Me confirma que viviré siendo perdonado, porque veo y acepto a Jesús como Mesías e Hijo de Dios. Y a partir de esta confirmación, una palabrita sobre las llaves. Ya dije alguna cosa, pero quiero completar algunos elementos. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Las llaves. Las llaves, ¿para qué se utilizan? Las llaves nos sirven para abrir o cerrar. Es la función de las llaves. Aunque a veces las usemos para abrir cajas, etcétera, etcétera, etcétera. Para muchas otras funciones. Pero la función de la llave es abrir o cerrar. Puertas, gavetas, ventanas, carros, etc. A Pedro, con la entrega de las llaves, se le confiere autoridad. Recibe el poder de abrir y de cerrar, de admitir y de excluir, de atar y desatar, de separar de la comunidad y perdonar. Pero como decía Pedro, antes de recibir las llaves, ha vivido experiencia de la vida de Jesús en el trato con las personas, con las autoridades religiosas, con las autoridades civiles públicas. ¿Y qué ha visto Jesús en su maestro? ¿Qué fue lo que experimentó a lo largo de su vida pública con Jesús? Que Jesús prácticamente ha usado las llaves solo para abrir. Es difícil encontrar en un texto del Nuevo Testamento el uso de la llave para cerrar. Más aún en los evangelios encontrar el uso de la llave para cerrar. No, se trata de ofrecer a todos la posibilidad de encontrar la puerta abierta. Papa Francisco se quejaba en Evangelii Gaudium de templos con puertas cerradas. Sí, porque algunos usan muy bien la llave para cerrar los templos. Y con ello a veces se transmite también una imagen de cerrar espacio a las personas. No, Papa decía, quiero una iglesia de puertas abiertas. Y el Papa León está queriendo también una iglesia de puertas abiertas al diálogo, a la comunión, a la unidad, el poder del cielo, la autoridad de la tierra. La obtiene quien acepta que Jesús sea lo que Él quiere. Y Él quiere llaves para abrir. Jesús, por la opinión de sus discípulos, los cuestiona. No les basta, y ni basta tampoco, llevar con ellos una vida de intimidad compartida. No, llega un momento en que la confesión, la vida compartida tiene que volverse confesión. Tiene que volverse fe pública. Tiene que volverse anuncio personal. Y eso significa reconocerse delante del mundo, delante de la sociedad, delante de los demás como discípulo de Jesús, como perteneciente a una casa de puertas abiertas. Eso es lo que Pedro tiene que reconocer. Jesús significa para Pedro el Mesías, el Hijo de Dios.
Jesús acepta la forma como el Padre lo ve. Jesús acepta la opción de la que después Jesús dirá, gracias, Padre, porque así has querido, revelándote a los pequeños. Jesús reconoce que Pedro puede ser piedra, ya dijimos, de un nuevo pueblo, de una nueva comunidad creyente. Pedro no dejará de ser débil. Pedro, porque tiene autoridad, porque tiene las llaves, no dejará de ser débil, hasta que sigamos leyendo los capítulos que siguen hasta el capítulo 28 de Mateo, si nos quedamos solo en el Evangelio de Mateo. Pero Pedro, aunque siga siendo inmediatamente, los versículos 20, 21 y 22, veremos al Pedro débil. Pero, aunque Pedro no deje de ser débil, merece la confianza de Jesús. ¿Por qué? Porque Pedro se ha decidido por Jesús. Porque Pedro ve a Jesús bajo la mirada del Padre. Pedro no se fija en sus sentimientos, en sus deseos, en sus conocimientos. Jesús de todas maneras se lo desmiente. No te lo ha revelado nadie de carne y hueso, para decirlo bien sencillo. No. Y lo has entendido bien, pero tienes que lo que significa esto después. Todo el que quiera ser discípulo de Jesús y el que se ponga en el camino del discipulado termina por verse obligado en algún momento a definir quién es Jesús en su vida. Por eso dijimos, me confirma en quién creo, en quién espero, en quién amo, me confirma que viviré perdonado. Por eso agregamos ahí el corazón del Padre, el corazón del Hijo, el corazón de Pedro, el corazón de Pablo, el corazón de los fieles. Ahora agreguemos mi corazón. ¿Quién habita en mi corazón? ¿Quién orienta mi corazón? ¿Mi corazón se orienta por esta autoridad de Pedro? ¿Mi corazón se orienta por estas llaves de Pedro? ¿Mi corazón se orienta por este Dios vivo y Dios del perdón? ¿Cuánta gente se va de la iglesia sin experimentar el perdón? Sin vivir la experiencia del perdón. Creer en Jesús, hijo de Dios, significa que tengo que apropiarme. Y como iglesia tenemos que apropiarnos del punto de vista de Dios para verlo a Jesús como el Padre lo ve. Sin importar si mis proyectos van en otra línea. La función de Pedro como roca es de hacer edificio, pero también edificio que abre. El poder de las llaves de Pedro va precisamente en esta línea. El texto habla de atar y desatar. Se trata de, ¿cierto?, prohibición, permisión, interpretación de la ley. Pero si hay algo que tiene que cerrar Pedro y la iglesia hoy, es toda puerta que podría conducir a un hijo de Dios, a un discípulo de Cristo, al abismo, a la perdición. La llave se ha de usar para cerrar aquel camino que puede conducir a perderlo todo, a perder al mismo Jesús, a perder al Padre. Mientras tanto, abrir siempre las puertas del cielo. Abrir responsablemente el cielo. Dejar entrar a los elegidos y preocuparse de que sean muchos, incontables, como dice el Apocalipsis, los que entran por la puerta del Cordero. Esto, recordemos una vez más, una fiesta que me confirma en quién creo. ¿Cuál es la esperanza que orienta mi vida? Fluye y configura mi vida en el amor. Me confirma que viviré siendo perdonado, porque veo y acepto a Jesús como Mesías e Hijo del Padre. ¡Qué hermoso! Es eso. Siempre uno que es y sigue siendo de Cristo. Siempre la iglesia será de Cristo, nunca será de Pedro. Es mi iglesia, es la de Cristo. Hermano, hermana, me invito, sobre todo si algún participa de la escucha de esta reflexión y se siente lejos, se siente que le han cerrado la puerta, acércate a Cristo, acércate al Padre,
acércate a la iglesia. Permite que en ella te sientas edificado sobre roca firme. Que en ella te sientas custodiado por una llave que no te cierra las puertas, que cierra las puertas que conduzcan al abismo. Que abre muchos y muchos más. Una iglesia de puertas abiertas. Siéntete perdonado, amado, liberado, desatado de todo aquello que te pueda impedir entrar en este maravilloso reino de Dios. Vamos a pedir eso al Señor. Vamos a agradecerle eso también a nuestro Dios. Agradezcámosle que nos ha dado una fiesta, Pedro y Pablo, que nos confirma en quién creemos. Gracias, Padre. Gracias por confirmarnos una vez más en quién creemos. Que nos confirma cuál es la esperanza que orienta nuestra vida. Y por eso, gracias, Padre. Estamos en el año de la esperanza, jubileo de la esperanza, y nuestra esperanza se consolida. Gracias porque nos dices quién influye y configura nuestra vida en el amor. Gracias porque el amor es recepción, es acogida, es acompañamiento, es perdón, es vida, es llave que cierra, llave que abre puertas. Gracias porque nos confirmas que viviremos siendo perdonados. Sí, siempre tendremos la opción, siempre estará abierta la misericordia de Dios a todo aquel que se le conozca pecador, a todo aquel que acuda a fuente de la misericordia. Gracias, porque vemos y aceptamos a Jesús como Mesías e Hijo del Padre. Con esta acción de gracias, Dios Todopoderoso, que nos bendiga, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Amén. La iglesia debe salir y valerse de todos los medios honestos para poder cumplir con su misión. San Lucas nos narra que Jesús le pide a sus discípulos que lleguen a ser siempre sus testigos, para así darle una especial fuerza a la misión de anunciar el Evangelio. Hemos presentado La Iglesia en Salida por Radio María Costa Rica 100.7 FM, llena de amor. Felices